Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala Español. Estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmad Khan y doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar este módulo llamado Novelas del realismo mágico y real maravilloso y sus principales autores, sus obras y el análisis de algunos de sus trabajos importantes. En este módulo llamado Novelas de realismo mágico y real maravilloso, el objetivo principal del capítulo es transmitir una didáctica específica de la literatura hispanoamericana, dirigida a una futura actividad docente del alumno sobre el realismo mágico y real maravilloso. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía de los autores, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Real maravilloso fue la tendencia literaria surgida en América Latina a mediados del siglo XX, que hizo reconocer la literatura hispanoamericana al nivel mundial. Ha sido frecuentemente un tema controversial entre los críticos e intelectuales. Buscar una definición general del término realismo mágico. Desde justo el momento que surgió en América Latina, en campo de la narrativa y el arte, ha habido infinidad de significados y ha sido sujeto a varias interpretaciones. El concepto del realismo mágico y lo real maravilloso. El realismo mágico es una corriente literaria surgida en Latinoamérica que introduce elementos mágicos y fantásticos dentro de un relato realista. El género del realismo mágico: ficción contemporánea latinoamericana mezclada de los elementos fantásticos y mágicos con la realidad. Surgió entre 1930 y 1940 con las obras iniciales de Miguel Ángel Asturias y llegó a tener su auge en las décadas de 1960 y 70, con los grandes autores a lo largo y ancho de toda la América Latina. No cabe duda mencionar que la palabra fue utilizada por primera vez en el continente por Arturo Uslar Pietri,
para demostrar y referirse a una corriente literaria, la América Latina, donde la realidad coexistía con fantasía en varios aspectos de la sociedad. En la literatura fantástica, lo insólito irrumpe en el orden natural, creando una zona indeterminada en la que no se sabe si lo que sucede es de orden sobrenatural o solo existe en la mente de quien lo experimenta. Las características principales del Real Maravilloso era una combinación de los elementos fantásticos, irreales y míticos con la cotidianidad rutinaria de la vida. La mezcla de lo real y fantástico lleva a creer autor una realidad, lleva a crear o autor una realidad corriente y actual. Es un género literario en el que comúnmente se encuentran presentes los elementos mágicos, fantásticos, narrados de tal manera que parecen una percepción de la realidad. El movimiento literario tiene las ocurrencias reales, pero tienen una connotación fantástica e irreal. El género consolida en la esfera de literatura hispanoamericana, dejando pasar los otros movimientos como realismo, regionalismo, indigenismo y literatura de protesta, aunque perviven los rasgos de los movimientos antepasados. El realismo mágico se forzó en América Latina por las condiciones sociales y políticas que pasaban en el siglo XX, de violencia, de injusticia, de desequilibrio de las situaciones socioeconómicas. Las mismas condiciones dan nacimiento a este género literario, impulsando elementos sobrenaturales, míticos y de la creencia popular para crear un mundo propio de la narrativa hispanoamericana. El término fue utilizado por vez primera por el crítico e historiador alemán Franz Roh en su libro Nach Expressionismus, Magischer Realismus, Probleme der neuesten europäischen Malerei. Quiere decir, post-expresionismo, los problemas de la nueva pintura europea. Para describir su pintura en una manera que pareciera irreal en una imagen pictórica real y rutinaria. El término realismo mágico nació en Europa, especialmente confluyendo con las influencias del surrealismo francés, pero tuvo su madurez literaria y artística en América Latina. Por lo cual llegó el término tener la fama internacional. En la narrativa hispanoamericana empezó a florecer el realismo mágico por el fuerte contraste entre la cultura y la tecnología.
desde la cultura del mestizaje y sobre un mundo lleno de supersticiones y magia negra. Las figuras cumbres del realismo mágico son Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Julio Cortázar y Arturo Uslar Pietri. Julio Cortázar se le designa la figura más fecunda y muchos críticos dicen, y muchos autores del siglo posterior siempre reclaman a él como la figura más fecunda. Y uno de los iniciadores del realismo mágico, con su obra maestra Rayuela. El reino de este mundo es la primera obra en la que se utilizan las técnicas de la narración de lo fantástico, tratado en tal manera que parezca real y auténtico. Fue en este libro en el cual Alejo Carpentier usó el término real maravilloso en el prólogo de la introducción a su novela El reino de este mundo, publicada en 1949. Lo real maravilloso fue un aporte indispensable en América Latina a la literatura universal del siglo XX. Sin embargo, sería el libro 100 años de soledad, que sería la obra pionera y emblemática de esta corriente. Publicada en el año 1967, en la que hace fuerte denuncia de un pueblo olvidado llamado Macondo, que fue sujeto a explotación imperialista y dejado al merced del azar. Volviendo al autor pionero de la corriente literaria, Alejo Carpentier, al que se le reconoce también la figura más alta en cuanto a la complicación del estilo, en cuanto a complicación del espacio, como transcurre en su novela Rayuela. El autor con mayor reconocimiento de toda la América Latina. Alejo Carpentier fue un escritor, poeta y músico cubano, quien escribió varias novelas, incluso su obra más representativa del realismo mágico, utilizando por primera vez las técnicas asociadas con el género. Con su novelística y relatos cortos, Alejo Carpentier se ha situado a la vanguardia de la novela contemporánea, tanto en Cuba como en el resto de Hispanoamérica. Pocos narradores hispanoamericanos gozan de su prestigio internacional. Prestigio que ha rebasado el marco del mundo hispánico, dándolo a conocer en Francia, Inglaterra, los Estados Unidos y otros países a través de traducciones
de sus principales obras. También es de mencionar que a lo largo y ancho de su vida da muestras de sus grandes conocimientos de la música, el folclore, la historia y la antropología, elementos que casi siempre se fusionan en sus relatos. Alejo Carpentier, uno de los grandes escritores de América Latina de todos los tiempos y un excelente narrador de tendencias y técnicas novedosas introducidas a Hispanoamérica por primera vez. Perteneció a raíces extranjeros. Vio la primera luz en Habana como descendiente de un arquitecto francés y una maestra rusa. El cubano Alejo Carpentier ingresa a la escritura a través del periodismo, integrando el grupo minorista. Es encarcelado por condenar la dictadura de Gerardo Machado de 1871 de 1939. Escribe algunos escenarios y libretos musicales y después de ser encarcelado por su lucha contra el tirano Machado, se radica en París, donde se dedica a la radio y al cine. En prisión comienza a escribir Ecue Yambao de 1933, su primera novela. En ella refleja la riqueza de la cultura negra de Cuba. Tiene en esta novela el tema principal como el mundo de un grupo naniego de la población negra de Cuba. Recrea con alucinante autenticidad el mundo primitivo de estos seres dentro del ambiente moderno de la isla, ofreciendo un cuadro amplio de su magia, ritos religiosos, supersticiones, ceremonias, danzas, sin falta de violencia. La exaltación y el misticismo que les caracteriza. Como trasfondo del relato se tiene la dictadura de Machado y se ofrecen detalles de la penetración imperialista al pintar como las tierras pasan a compañías extranjeras. Escapa de su país y permanece exiliado en Francia desde 1928 hasta 1939. De regreso a Cuba, ocupa puesto prominente en la prensa y la radio, además de publicar La música en Cuba de 1946. Carpentier es autor de la primera historia de la música cubana, de la primera novela afrocubana, así como de libretos de ballets, cantatas y óperas bufas. Pero lo que realmente le ha dado renombre son sus novelas y relatos en los que sigue las técnicas más recientes como el realismo mágico y las corrientes neosimbolistas. Una visita a Haití le brinda el material para El reino de este mundo de 1949, su obra maestra, centrada en la figura del tirano Henry Christopher, quien encabeza una revuelta de esclavos que logra la independencia de la isla. Publica también una colección de cuentos, La guerra del tiempo, en 1958.
y El siglo de las luces, de 1962, su obra cumbre. En ella plasma las contradicciones de la Revolución Francesa y la pérdida de sus ideales. Durante su estancia en París, publica Concierto Barroco en 1975, El arpa y la sombra en 1979, entre otras. El reino de este mundo es obra importante en la historia del realismo mágico. La novela reconstituye hechos en la isla de Santo Domingo a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Pinta un episodio de la historia de Haití durante el efímero reinado del rey Henry Christophe, tanto este como Paulina Bonaparte y otros personajes de la época se mueven en este cuadro de ribetes superrealistas, a los que la técnica del realismo mágico desfigura a gusto del autor, pero sin robarle ni un grano de verdad ni de autenticidad. En la obra se trata de la rebelión de los esclavos contra los empresarios franceses de las plantaciones, una república dominada por los negros, y un régimen autoritario de Christopher Henry, un cocinero en una taberna clásica exclusiva en Santo Domingo, y el suicidio del rey para evitar coup d'état. Es la historia de la revolución independista del país y el levantamiento haitiano, donde también se mezclan aspectos de los rituales y tradiciones de la nación junto al sincretismo religioso, el vodúismo, a los sacrificios de animales, al calor y sudor de los esclavos negros en las plantaciones. El ambiente de pasiones, violencia, tiranía, hechos sangrientos y asesinatos deja en el lector la impresión de haber vivido una pesadilla. La obra tuvo una amplia repercusión en Francia y en otros países. La novela de Carpentier tenía mucha influencia de su viaje a Haití durante las ceremonias de vudú en las que participó y visitó más tarde las ruinas de la ciudadela de la Ferrière, un fuerte construido por rey Christopher Henry. Así que el libro en esta novela construye las escenas típicas de las ocurrencias del mundo real con las creencias populares y míticas, rituales y magia de los esclavos africanos. En la obra se encuentra el personaje de Macandal, un cura de los vudús y el iniciador de la fracasada y temprana rebelión de los esclavos. Tiene características irreales y fantásticas de convertir en la mariposa. Se convierte en mariposa cuando es capturado y llevado a quemar para que nunca pudieron los esclavos africanos pensar en los alzamientos contra los amos franceses y del régimen autoritario. La transformación en lagartija de Macandal es un símbolo del real maravilloso de Alejo Carpentier. Lo real maravilloso es relacionado en esta obra con los poderes extraordinarios que posee el instigador del alzamiento, en inusual comportamiento del esclavo que se identifican con sus orígenes del mundo africano. La transición en la forma de la mariposa solo es vista por los esclavos y seguidores de la religión vudú. Macandal es el héroe
de los esclavos y un ídolo que representa las creencias populares de los vudús. También es un símbolo de la libertad y los poderes mágicos de los esclavos africanos. Mayoría de sus obras está llena de los paisajes, ciclones, revueltas, ironía, el encanto, la fuerza y el poder de sugestión único. Alejo Carpentier sin duda es uno de los novelistas más sobresalientes y originales de Hispanoamérica y se cuenta entre escritores con mayor resonancia en Europa y Estados Unidos. Gabriel García Márquez fue el máximo exponente del género de la narrativa latinoamericana del realismo mágico. Nacido en Aracataca, Colombia en 1927, era escritor, guionista, narrador, periodista y cuentista más importante del siglo XX y de la literatura hispanoamericana. 100 años de soledad es la obra más brillante del Gabriel García Márquez, que representa el realismo mágico por la mezcla de lo cómico y de lo trágico, la muerte y la vida, la paz y la guerra, el pasado y el futuro, lo histórico y lo mágico, el humor, la tradición oral de su país y la atmósfera de insomniación convergen en la obra de Gabriel García Márquez y lo convierten en uno de los más destacados representantes del realismo mágico latinoamericano. Nacido en el seno de una familia modesta, Gabriel García Márquez cursa estudios de Derecho y de Periodismo. Trabaja como corresponsal en Europa y como representante de Prensa Latina, Agencia Cubana de Noticias. Se lanza a la ficción con La hojarasca en 1955, en la que presenta la mítica ciudad de Macondo, donde transcurre la mayor parte de su ficción. A esta le sigue El coronel no tiene quien le escriba, de 1961, Los funerales de Mamá Grande, de 1962, pero es con 100 años de soledad, de 1967, que se vuelve célebre. Allí narra la historia de Macondo y de sus fundadores, la familia Buendía. En el Otoño de Patriarca, de 1975, satiriza las dictaduras latinoamericanas. También escribe crítica, ensayos periodísticos y artículos. En 1982 recibe el Premio Nobel. El realismo mágico surge en las décadas de 60 y 70 en un contexto cultural en el que convivían la tecnología y la superstición en Latinoamérica. Además, emerge como reacción ante los regímenes dictatoriales del periodo. Veamos algunas de sus características. Funde la realidad con la fantasía sin provocar un choque entre ambas. Se crean entonces mundos maravillosos o míticos. Se yuxtaponen pasajes de gran realismo con situaciones completamente fantásticas, sin que se produzca una escisión en la obra. Sus principales exponentes fueron Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier. Así fueron los grandes escritores de realismo mágico y lo real maravilloso. Los grandes autores del tiempo del siglo XX, como de Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier. También el realismo mágico y lo real maravilloso fueron los aspectos muy novedosos al nivel literario de toda la América Latina, introducido por los grandes autores como Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez y Miguel Ángel Asturias. Luego
seguido, por supuesto, con muchos otros autores de América Latina. Esta tendencia del realismo mágico y de lo real maravilloso. Eso fue la época que también luego da el nacimiento al periodo del boom, el popularismo editorial de la venta de los libros de los grandes autores de 60 y 70 de todos los países de América Latina. Carlos Fuentes era el gran exponente del realismo mágico. Aparte de eso, diferentes otros autores de América Latina. En conclusión, es el realismo mágico y lo real maravilloso es una mezcla de la realidad y la fantasía, combinadas de tal manera que parecieran los hechos rutinarios del día. Vincula mucho con la mitología, vincula mucho con la historia y el legado histórico y el pasado glorioso del país, junto con lo que está pasando en la actualidad.